Hola a todos, soy la profesora Esther Huanco y quiero resolver con ustedes la primera práctica de aritmética y álgebra, tema teoría de conjuntos. Problema número 1. Un alumno le preguntó a su profesor ¿qué edad tiene usted? Y este le contestó: el número de años coincide con la suma de los elementos del conjunto H, ¿no? El conjunto H hay que sumar los elementos y nos dice que de los conjuntos G y H solo uno de ellos es unitario. Como nos dice que solo uno de ellos es unitario, interpretamos por el texto que el conjunto G es unitario. Y al ser unitario significa que tiene un solo elemento. Por lo tanto, m cuadrado, n cubo, 2mn deben de ser iguales ya que es un conjunto unitario. De esta manera te das cuenta que m al cuadrado puede ser 8 al cuadrado y n cubo 4 al cubo. Veamos si coincide. Recuerda que le dimos a m el valor de 8 y a n el valor de 4. Sí, coincide. Entonces nos quedamos con que m vale 8 y n vale 4. De esta manera vamos a hallar entonces los elementos del conjunto H. M más n, entonces el primer elemento 12. El segundo sería 3 por 8 más 2 por 4. Eso me da 32. Y el otro término sería 12. Ya no se vuelve a colocar porque recuerda que siempre se contabiliza elementos diferentes. Como la edad del profesor es la suma de los elementos, como la edad del profesor es la suma de los elementos de H, significa que el profesor tiene 44 años. Problema número 2. Dado los conjuntos iguales, donde A y B son enteros, es importante ya que nos especifique que A y B son enteros, porque así tú vas a poder distinguir una primera ecuación. Como son iguales, tú vas a decir que A al cuadrado más 3 es igual a 19. ¿Por qué? Porque de esa manera A te va a salir un valor entero, que podría ser 4 o podría ser menos 4, ¿correcto? De la misma manera tendrías la siguiente ecuación: b cuadrado menos 100 es igual a 44. Eso significa que b podría ser 12 positivo o b también podría ser 12 negativo, por la raíz cuadrada, ¿verdad? Determina, ya vamos a la pregunta, determina la suma del mayor valor, que toma a menos b y el menor valor que toma a por b. Para que esto suceda, vamos a decir que a vale 4 y b vale menos 12. A vale 4 y b vale menos 12. Si te das cuenta, tendríamos aquí el mayor valor para esta diferencia sería 16 y el menor valor para este producto sería menos 48. Por lo tanto, efectuando, tendríamos como respuesta menos 32. Muy bien. Entonces ya vamos a los dos conceptos, ¿no? Conjunto unitario, conjunto iguales. Continuamos. Problema número 3. Aquí te da 3 conjuntos por comprensión.
Lo recomendable es que siempre lo transformes a extensión. ¿Ya? Vamos a hacerlo aquí a un costadito. Recuerda que los elementos de A dice que son todos los X que pertenecen a los números naturales. Eso quiere decir que X puede tomar 1, 2, 3, ¿hasta qué valor? Para que sea natural y respete aquí la desigualdad hasta 7. Entonces ya tienen los elementos para el conjunto A. Eso quiere decir que el conjunto A va a estar por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin embargo, pasamos al conjunto B, que dice que los elementos de B van a ser los X que pertenece a, ¿ya? O sea, puede ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siempre y cuando tal que, dice, ¿no? X al cuadrado menos 3X no pertenezca a. A ver, recomendación, reemplaza. Reemplaza. Si X vale 1, 1 al cuadrado menos 3 por 1 me da menos 2. Menos 2 no pertenece a. Sí, no pertenece. Entonces, ese X que has tomado, ¿y cuál X era? Era 1, ¿te acuerdas? Entonces, ese X que has tomado pertenece a B. Ahora, trabajo con el 2. Acá le ponemos entonces 2. 2 al cuadrado menos 3 por 2 me sale menos 2. Ese menos 2 no pertenece a. Sí, entonces el 2 también forma parte como elemento del conjunto B. Seguimos trabajando. Ahora vamos a utilizar el 3. Ya está. 3 al cuadrado, 9 menos 9. El 0 no pertenece a. Exacto, no pertenece. Entonces también ese 3 es parte del conjunto B. Seguimos trabajando. Y tendríamos el siguiente valor, 4. 4 al cuadrado, 16. 3 por 4, 12. 16 menos 12 es 4. 4 no pertenece a. Falso, porque sí vemos el 4, ¿no? Aquí está el 4. Entonces, ese 4 no va a ser elemento de B. Continuamos. Ahora con el 5. Ahora con el 5 será 5 al cuadrado por 3 por 5. Sale 10. 10 no pertenece al conjunto A. Sí, entonces 5 sí forma parte de los elementos. Reemplazas y lo mismo va a ser con 6 y con 7. Listo, ya tenemos los elementos del conjunto B. Conjunto C. Nuevamente te dice, los elementos de C van a ser X más 2. X más 2. Pero hay dos condiciones. El X debe pertenecer al conjunto A, ¿correcto? ¿Ya? Y debe existir la raíz cuadrada de X más 2 que pertenezca a B. Para que exista la raíz cuadrada que pertenezca a B, me queda claro que X podría tomar el valor de 2. X podría tomar el valor de 2 y X podría tomar el valor de 7. Es la única manera que existe, ¿no? Una raíz cuadrada que pertenezca a B. Entonces, raíz cuadrada de 4, 2. Sí, existe. Raíz cuadrada del 9, porque 7 más 2 es 9, 3. También existe en B, pertenece a B, ¿no? Y también tanto el 2 como el 7 pertenece a. Por lo tanto,
El 2 y el 7 también pertenece a A. Por lo tanto, los elementos de C va a ser X más 2. Como X vale 2, 2 más 2, 4. X más 2, 7 más 2, 9. Listo. Y ya tenemos por extensión los conjuntos A, B y C. Ahora nos pide determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. ¿Ah? Recuerden que esta E significa que existe por lo menos. ¿Ya? Esta E significa que existe por lo menos, o sea, como mínimo. Como mínimo existe un elemento de X que elevado al cuadrado menos 25 sea mayor que 4. Sí, ¿no? Podría ser, digamos, el 6. 6 al cuadrado, 36. Menos 25, 11. ¿11 es mayor que 4? Sí. Por lo tanto, la primera expresión, verdadero. Ya está. 2 en romanos. Esta A que parece invertida significa para todo. O sea, debe existir, dice, para todos los elementos de X que pertenezca a B. ¿Quiénes son todos los elementos de X? El 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7. Todos estos elementos toditos debe cumplirse, dice, que la raíz cuadrada de 2 por esos valores del 1 al 7 debe ser menor que 3. Todos, la raíz cuadrada debe ser menor que 3. Rápidamente, ¿qué pasaría si X vale 7? Sería 2 por 7, ¿no? Y raíz cuadrada de 2 por 7, raíz cuadrada de 14, ¿no? Es casi 4, ¿no? Es mayor que 3. Y mayor que 3 no es menor que 3. ¿Se entiende? Por lo tanto, falso. No cumple, ¿no? No cumple. Porque ya con el 7 se rompió la condición. Luego está 3 en romanos. Dice, nuevamente, existe como mínimo, ¿no? Existe por lo menos un elemento, un X que pertenece al conjunto C, tal que X menos 2 elevado al cuadrado también pertenece a B. Aquí más rápido porque solo hay dos elementos en C. ¿Cuáles son esos elementos? El 4 y el 9. A ver, 4 menos 2, 2. 2 al cuadrado, 4. 4, acá vamos a reemplazar. ¿Ya? Entonces aquí sale 4. 4 pertenece a B. No, ¿verdad? El otro. 9 menos 2, 7 al cuadrado, 49. 49 pertenece a B. Tampoco, ¿no? Eso quiere decir que la número 3 en romanos también es falso. Entonces el problema número 3. De esta manera pasamos al problema número 4. Ya está. ¿Qué significa? En la número 4 dice, se tiene dos conjuntos comparables. ¿Qué significa comparables? Que uno está incluido dentro del otro, ¿no? Podría ser que el conjunto B esté incluido dentro de un conjunto A. Eso significa dos conjuntos comparables, que sí o sí un conjunto está incluido dentro del otro. Ahora dice, si la diferencia de los cardinales del conjunto potencia de ambos conjuntos es 112. Ya está. Eso significa
que 2, conjunto potencia, recordemos, conjunto potencia es 2 elevado a los elementos de un conjunto. Ahora dice la diferencia de los conjuntos potencia. Ya, el conjunto potencia de B sería 2 elevado al cardinal de B. Y nos da por dato que la diferencia es 112. Como 112 es un número pequeño, tú podrías rápidamente darte cuenta, ¿no? Que es 2 a la séptima menos 2 a la cuarta. 2 a la séptima es 128 y 2 a la cuarta es 16, ¿no? Y 128 menos 16 cumple, ¿no? Que es 112. Si no, también podrías darle unos valores, ¿no? Valores a B, otro valor A y hacer una descomposición canónica. Pero como es un número pequeño lo puedes ver rápidamente. De esa manera dice, determine el número de elementos que posee el conjunto que incluye al otro, o sea, el conjunto más amplio, ¿no? En este caso, ¿quién es el conjunto más amplio? Sería A, ¿verdad? Y nos damos cuenta que A tiene 7 elementos. Muy bien, hasta ahí la pregunta número 4. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 5. Listo. Recuerda que estamos en la práctica de conjuntos. Es una práctica bonita. ¿Ya? Si lees el contexto, dice, a una fiesta de promoción asistieron 30 alumnos, de los cuales 12 son varones y de estos 5 no están bailando. Yo te recomiendo que siempre identifiques la cantidad de conjuntos, ¿no? Tenemos entonces a hombres, a mujeres, ¿correcto? Tenemos a hombres, a mujeres. Si te das cuenta, también tenemos personas que están bailando. Entonces le vamos a poner aquí B de que baila. Y también tenemos a personas que no bailan. ¿Está bien? No bailan. Y nos dice que hay un total de 30, ¿correcto? Entonces son 30 alumnos, de los cuales 12 son varones. Ya, 12 son varones. Eso quiere decir que 18 deben de ser mujeres. De esos 12 varones, porque dice, y de estos 5 no están bailando. Eso quiere decir, ¿no? Si hay 12 varones, 7 sí están bailando. Y tú sabes que en este tipo de preguntas de admisión siempre bailan en parejas. Si hay 7 hombres que están bailando, debe de haber 7 mujeres que están bailando, porque bailan en parejas. Eso quiere decir que mujeres que no están bailando, como son 18, entonces aquí sería 11. Y justo lo que nos pregunta el problema, ¿no? ¿Cuántas mujeres no están bailando, no? Entonces eso nos queda claro que la respuesta es 11. Una pregunta sencilla, ¿no? Pasamos al problema 6. Nuevamente tenemos conjuntos, ¿no? Por el texto. Entonces, lee el texto para que puedas ver de qué se trata. Tenemos en un grupo de 200 personas hay 80 mudos, 70 cantantes, 90 son ciegos. De estos últimos,
los mudos son tantos como los cantantes. Bien, tienes que reconocer dos ideas, ¿no? A ver. Tienes que reconocer dos ideas. Vamos a decir conjunto de los... A ver. Sí, yo creo que sí. Vamos a decir... Conjunto de los mudos. ¿Ya? Conjunto de los mudos, M, y conjunto de los cantantes. ¿Por qué lo he puesto separado estos dos conjuntos azules? Porque no hay manera de que se intersecten, ¿no? Si fuera mudo, no podría ser cantante. Bien, vamos a completar los datos. Mudos son 80, cantantes son 70, 90 son ciegos. Vamos a poner que el conjunto negro de aquí son los ciegos y ellos son 90. Punto. De estos últimos, cuando dice de estos últimos, se refiere a los 90 ciegos, ¿correcto? De estos últimos, los mudos son tantos como los cantantes. O sea, de estos ciegos, los mudos son tanto como los cantantes. Por eso le ponemos la misma variable, ¿no? Y la pregunta es, pues ya podemos utilizar otra variable, ¿no? Ya está. N, ¿no? Luego dice, si los que no son cantantes, ni mudos, ni ciegos, son 20. Quiere decir que afuera tenemos 20, ¿no? Si los que no son cantantes, ni mudos, ni ciegos, son 20. Ya está. A ver. Veamos. Entonces, aquí debe de haber, si te das cuenta, como todos son 200, 200 menos 20 debe ser 180, ¿correcto? 180. Como en este conjunto tenemos 80, y aquí en el conjunto de los cantantes tenemos 70, 80 más 70, 150. Entonces quiere decir que en esta partecita de acá, en los que solo son ciegos, ¿cuántos debe de haber? ¿Cuántos elementos para que cumpla que el grupo de personas son 200? Debe de haber 30. ¿Por qué? Sumamos 80 mudos más 70 ciegos, 150. Perdón, 70 cantantes, 150. Más 30 que solo son ciegos, 180. Más 20 que están afuera, cumple los 200. Listo, la pregunta es, ¿cuántos solo cantan? Entonces, queremos hallar este valor X, solo cantantes. Si te das cuenta, en el conjunto negrito de los ciegos debe haber 90. Eso me dice que N también vale 30, para que cumpla, ¿no? Y si N vale 30 y en el conjunto de los cantantes hay 70, absolutamente solo cantan 40. Bonita, ¿no? La 6. Continuamos. Pregunta número 7. El profesor Abel tiene a su cargo 10 estudiantes de matemática y con ellos tiene que formar equipos de trabajo.
si cada equipo debe tener por lo menos 3 estudiantes. Recuerde que la palabra por lo menos significa como mínimo. Te está diciendo como mínimo cada equipo debe tener 3 estudiantes. ¿Cuántos equipos diferentes podrá formar? Si eres súper observador, el conjunto potencia, ¿de qué se trata? El conjunto potencia trata de formar con los elementos de un conjunto otros subconjuntos que están formados, que están agrupados de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, según la cantidad de elementos. Entonces, podríamos decir así: número de equipos diferentes y que tengan como mínimo 3 estudiantes. Podríamos decir así: ¿qué pasaría si yo el conjunto potencia? ¿Cómo sería el conjunto potencia? 2 elevado a la cantidad de estudiantes, que en este caso son 10. Pero ahí están todos los subconjuntos, agrupados de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. ¿Qué había que quitarle? Para empezar había que quitarle primero el vacío, porque el vacío no queremos, ¿no? Queremos equipos con mínimo 3. También tendríamos que quitar los conjuntos unitarios. ¿Cuántos conjuntos unitarios hay si son 10 estudiantes? Obviamente 10 conjuntos unitarios. También tendríamos que quitar la cantidad de conjuntos que pueden existir formados de 2 en 2, porque no queremos 2 en el equipo, queremos de 3 a más, como mínimo 3. ¿Está bien? Entonces tienes que entender el planteamiento. Repito, si yo quiero saber que estos equipos tienen como mínimo 3 estudiantes, significa que estos equipos están formados con 3, hay equipos de 4 estudiantes, equipos de 5, ¿se entiende, no? Hasta equipos de 10. Entonces, para no hallar uno por uno, mejor resto el total de subconjuntos que se puede formar y hay que quitarle lo que no deseo. No deseo el vacío, no deseo los conjuntos unitarios y tampoco deseo los conjuntos con 2 integrantes. Bien, vamos a trabajar. Sabemos que 2 a la 10 es 1024, menos 1, menos 10, combinación de 10 con 2, ¿te acuerdas? Por lo tanto, la respuesta sería 968. Bonita, ¿no? La número 7. Entonces analízalo, vuelvo a repasar para entenderlo. Problema 8. Dice, en una ciudad el 45% de la población le gusta todo tipo de carne, al 50% le gusta el pescado. Entonces, ¿cuántos comen carne pero no pescado? Si en esa ciudad viven 40,000 personas y el 40% son vegetarianos. Vamos a hacer 2 conjuntos. El conjunto para carnes, el conjunto para pescado. Ya. Entonces vamos a decir acá carnes, pescado. Bien, pero dice que en total hay 40,000 personas. Como es un número un poquito grande, mejor primero voy a trabajar con un valor. Vamos a hacer acá vamos a hacer un universo. Ya está.
Vamos a ponerlo así. Vamos a decir que en total hay 100x. ¿Está bien? Un ratito, ¿ya? 100x. Para hacerlo más rápido. El 45% de la población le gusta todo tipo de carne. El 45% de 100x sería 45x. Seguimos. ¿No? El 50% le gusta el pescado. El 50% sería 50x. Hasta ahí estamos bien. Dice, entonces, ¿cuántos comen carne pero no pescado? Lo que vamos a hallar es este valor de aquí. ¿Cuántos comen carne? Toda esta partecita de aquí. ¿Cuántos comen carne pero no pescado? ¿Correcto? Todos los de aquí. Sabiendo que en esa ciudad viven 40.000 y el 40% son vegetarianos. Los vegetarianos no comen carne ni pescado. Quiere decir que 40x, el 40% de 100x son vegetarianos. Listo. Si te das cuenta, yo tengo afuera de los conjuntos carne y pescado, tengo 40. ¿Correcto? Pero el conjunto de pescado vale 50. Entonces 40 más 50, hasta ahí tengo 90. Significa que esta partecita de rojo obligado es 10x. Repito, si tú sumas 10x más 50 más 40 me debe dar 100. Y eso es bueno porque recordemos que habíamos planteado, por dato, habíamos planteado que 100x era el total de personas que vive en esa ciudad, que son 40.000. Pero hemos encontrado lo que deseamos. ¿Cuántos comen carne pero no pescado? ¿No? Carne menos pescado, que nos ha salido 10x. Si 100x es igual a 40.000, 10x será solo 4.000. Y de esta manera sale la letra B. Una pregunta también bonita. Pasamos a la 9. Ya estamos en la mitad de la práctica número 1 de conjuntos. Solo nos han dado 18 problemas, así que ya estamos en la mitad. Dice, en un grupo de 100 estudiantes, 49 no llevan el curso de sociología, 53 no siguen el curso de filosofía, ¿no? Tenemos ahí dos conjuntos. Vamos a armar esos dos conjuntos, ¿no? Entonces tenemos el curso de sociología, tenemos el curso de filosofía. Y un dato importante que dice 27 alumnos no siguen filosofía ni sociología. Quiere decir que acá afuera hay 27 alumnos. Si te das cuenta y regresas al texto, dice 49 no llevan el curso de sociología. Tapa a ver el conjunto azul. Tapa el conjunto azul. Dice que si tú tapas el curso de sociología, ahí debe haber 49, pero ya tienes afuera 27. Eso quiere decir que solo llevan filosofía 22. Cosa que así no llevan el curso de sociología 49. Y 53 no siguen el curso de 53 no siguen el curso de filosofía. Tapa el conjunto negrito y debe haber 53, pero como ya tienes 27 afuera, quiere decir que aquí solo sociología 26, cosa que sumados 26 más 27 me da los 53. Y de esta manera nos dice, ¿cuántos alumnos llevan exactamente uno de estos cursos? ¿Qué significa uno de estos cursos? Que te está pidiendo solo sociología, o sea, los 26, y solo filosofía, o sea,
los 22. Por lo tanto, la respuesta será, ¿no?, solo uno de estos cursos será solo sociología más solo filosofía. Por eso que la respuesta es 48. Muy bien. Hasta ahí está la primera cara de la práctica. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de la práctica. Y ya estamos en el problema 10. Valentina entra a una librería y en la sección de matemática hay un letrero que dice hoy descuento. El descuento es de S menos la cantidad de elementos de H para los clientes que determinen el valor correctamente según los siguientes datos. Ya. Empezamos. Está por comprensión. Siempre cámbialo a extensión. ¿Qué valor puede tomar X si pertenece a los enteros y es mayor, igual que menos 3 y menor que 7? X puede ser entonces, X puede ser desde menos 3, menos 2, ¿no? Menos 1, 0, hasta el 6, ¿no? Porque tiene que ser menor que 7. Y ahora, una vez que sabes quién es X, los elementos de G va a ser el doble de X. Entonces vamos a hacerlo por extensión. El doble de menos 3, menos 6, menos 5, menos 4, perdón. Tomamos el doble, ¿no? El doble, menos 2, 0, ¿no? 2. ¿Alcanzaremos? 2, 4, 6, 8, 10, hasta 12. ¿No? Ahí están los elementos de G. Ahora pasamos a los elementos de H. Dice que el X se encuentra en el intervalo desde menos 2 hasta 3. Pero tú quieres encontrar 3X más 1, no X. Entonces vamos a tener que cambiar. Como yo quiero X por 3, a todo multiplico por 3, por 3, por 3. Y ahora yo quiero 3X más 1. ¿Correcto? Entonces sumo más 1. 3X más 1 sería 10. Y más 1 sería menos 5. Ya está. En este intervalo dice que pertenezcan a los números enteros. Son los elementos de H. Entonces, por extensión, H será desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. También es largo, ¿no? Menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿no? Hasta el mismo 10. Ya está. Ya tiene los elementos de G y de H. Dice, primer dato, S es la suma de los elementos no comunes que tienen los conjuntos G y H. Ya, vamos a eliminar los comunes. ¿Qué les parece? ¿Quiénes serían los comunes? Los comunes, ya vamos a eliminar los comunes. Menos 4, menos 2,
2, 4, 6, 8 y 10, ¿no? Esos serían los elementos comunes. Pero dice la suma de los elementos no comunes. A ver, ¿cuántos suman los que me quedaron en G? Los que me quedaron en G suman 6, ¿no? ¿Y cuánto suma los que me quedaron en H? A ver, tenemos el menos 5, menos 3, menos 8, menos 9. Bueno, el 3 y el 5 se va. Y el 1 también. Entonces me quedaría... me quedarían los impares. Que sería el 7 y el 9, ¿no? Porque el menos 5 con el 5 se va. El menos 3 con el 3 se van. El menos 1 con el 1 se va. Entonces, después del 5 sigue el 7 impar y el 9 impar. Ya está. Esto es lo que me ha quedado, ¿no? Sería 22. Ya está. Este es el valor de S. Recordemos, ¿no? Este es el valor de S. S va a ser la suma de los elementos no comunes que tienen los conjuntos G y H. Pero recordemos que te va a hacer el descuento. El descuento que te va a hacer es S menos el cardinal de H. Y S acabamos de encontrar que vale 22. ¿Cómo encuentro el cardinal de H? Cardinal de H será, ¿cuántos elementos tiene H? Entonces podríamos hallar acá, ¿no? El cardinal de H será, ¿quién es el último elemento? ¿Quién es el último elemento en H? 10 menos el primero y siempre más 1, ¿no te acuerdas? Eso quiere decir que el cardinal de H va a ser 16. Reemplazamos, en vez de cardinal de H, hay 16 elementos en el conjunto H. Por lo tanto, el descuento será 22 menos 16, 6. Y esa es la respuesta. Entonces se pregunta número 10 de Valentina. Ahora pasamos a la pregunta número 11. Pregunta número 11. Entonces identificamos, ¿no? Hay 80 personas, hombres, mujeres, personas que les gusta el rock y personas que no les gusta el rock. Entonces te queda claro que definitivamente no puede haber intersección entre esos conjuntos. Eso es lo que siempre tienes que saber distinguir, ¿no? Tenemos hombres, mujeres, personas que les gusta el rock y personas que no les gusta el rock. Y en total hay 80, no lo olvides. Dice, el número de hombres que les gusta el rock es la cuarta parte del número de mujeres que no les gusta el rock. Comprensión lectora. Mujeres que no les gusta el rock le vamos a poner 4x. Y como el número de hombres que sí les gusta el rock es la cuarta parte, será x. Y también nos dice por dato que hay 10 mujeres que les gusta el rock. Completamos nuestra tabla. Y 30 hombres que no les gusta el rock. Ya está.
¿A cuántas personas les gusta el rock? Entonces me queda claro que les gusta el rock. La respuesta va a ser 10 más X. Rápidamente te das cuenta en el cuadro que entre X más 4X, ¿no?, debe de haber 40. Eso quiere decir que X vale 8. Y si X vale 8, reemplazamos 10 más 8, la respuesta sería 18. Muy bien. Una pregunta también bonita en la parte que dice, ¿no? El número de hombres que les gusta el rock es la cuarta parte de las mujeres que sí, que no les gusta el rock. Pasamos a la 12. Tienes que leer todo el texto para más o menos distinguir qué conjuntos vas a trabajar en la número 12. Por lo menos, según el texto, de un grupo de 100 personas, 40 no tienen celular. Vamos armando nuestra tabla entonces, nuestro cuadro. A ver. Vamos a hacer así. Ya. Dice, tenemos hombres, mujeres, tenemos personas que no tienen celular y personas que sí tienen celular. Por eso no hay intersección, ¿no? No hay una persona que pueda tener al mismo tiempo celular y no tenga. Son conjuntos disjuntos, ¿no? Son disjuntos. Pero también nos habla de personas casadas y hombres solteros. Ya, vamos completando. Tenemos un grupo de 100. Entonces aquí el total es 100. 40 no tienen celular. Aquí es 40. Entonces, si 40 no tienen celular, sí tienen celular, 60, ya. ¿No? Por 40 más 60 me da los 100. 30 personas casadas tienen celular. Entonces, vamos a dividir al conjunto de los de celular. Vamos a dividir en casados y solteros. Mira, 30 personas casadas tienen celular. Estamos en el grupo de celular y 30 personas. Entonces, recordemos que aquí habíamos dicho que hay 60, ¿no? Recuerda, 60. Ahora dice que 30 personas casadas tienen celular. Entonces aquí debe haber 30, ¿correcto? Y si hay 60, quiere decir que hay 30 solteros que tienen celular. Y 15 mujeres solteras tienen celular. Mujeres. 15 mujeres solteras, ¿no? Estamos en el grupo de solteras con mujeres. Solteras con mujeres. 15 tienen celular. Si cada persona tiene a lo más un celular, ¿qué significa lo más? O sea, como máximo. Como máximo tienen un celular, ¿no? Y te das cuenta, según el dato, que si en total hay 30 solteros que tienen celular y 15 de ellos son mujeres, debe de haber 15 hombres solteros que también tengan celular. Por lo tanto, ¿cuántos hombres solteros tienen celular? La respuesta es 15. Muy bien. Y de esta manera estamos pasando ya al problema número 13. Dice que A está incluido en B. A está incluido en B.
Vamos a dibujar los conjuntitos. Vamos a decir que este es el conjunto A. ¿Cuántos conjuntos se necesitan según el texto? Ya. Ya, vamos a ponerle valores. Vamos a decir que este es A, este es B y este es C. Ya, ¿no? 3 conjuntos. B unión A. B unión A sería el mismo B. Complemento de B. Complemento de B es lo que está afuera, ¿no? Con intersección con C. Entonces aquí, complemento de B, todo lo que está afuera con intersección C, ¿qué sale? C, ¿no? Ahora, dentro del corchete tenemos B intersección C. Pero si te das cuenta, B intersección C, no hay intersección. Entonces sería vacío. Vacío, unión, complemento de A, dentro de las llaves, sería complemento de A, que es unión con complemento de B. Complemento de B sería todo lo que está afuera, ¿no? Todo esto de aquí afuera. Que complemento de B no necesariamente es C, ¿no? Complemento de B. Todo lo que está afuera, ¿no? Unión con A complemento. Entonces, como queremos unir con el complemento de A, ¿ya? Y yo creo que en la 14 le podemos dar valores para que me puedas entender y sea más práctico para ti trabajar. Bien. Sí, tenemos otra vez 3 conjuntos, se parece mucho. A ver, vamos a ver. Se parece mucho. Dice que B está incluido en C. A ver. Vamos a poner acá. También nos dice que A está incluido en el... Vamos a ponerle valores. B está incluido en C. Y nos dice que A está incluido en el complemento de B. Y el complemento de B debe ser todo lo que está afuera, ¿no? Ya. Podríamos poner entonces otro conjuntito. Vamos a poner otro conjuntito aquí, A. Ya está. Como dice no vacío, le vamos a dar valores.
1, 2, aquí le vamos a poner 3 y 4. Y si deseas podemos hacerle el universo tal vez para que se vea mejor. Ya está. Pues ahí tenemos el universo. Ya, hemos cumplido estas dos condiciones. Y dice así. A unión B. Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar aquí. A unión B. Sería el 1 con el 4. Vamos a darle valores. A unión B. Sería el 1 con el 4. Intersección con el complemento de B. Sería 2, 3, 4. La intersección sería el elemento 4. Seguimos y tendríamos complemento de B. Complemento de B. Pero podemos utilizar aquí una propiedad, ¿no? Para hacerlo más rápido. Podemos utilizar una propiedad. O no. Siempre que buscar una manera que se haga rápida. Pero bueno, a ver. Complemento de B sería 2, 3, 4. Complemento de C sería 3, 4. Entonces sería 2, 3, 4. Intersección con A. Y A solo tiene 4. ¿No? Y afuera del corchete todavía dice complemento. Y la intersección es 4. Complemento sería 1, 2, 3. Y eso quiere decir que la intersección entre el elemento 4 y los elementos 1, 2, 3, la respuesta sería vacío, ¿no? Vacío. Muy bien, no hay elementos que se puedan intersectar. Estamos en la 14, vamos a pasar a la 15. Problema número 15. La última columna de la práctica, entonces. Aquí. Tito le pregunta a Javier, ¿cuántos años tiene René? ¿Cuántos años tiene René? Javier le respondió, solo te puedo decir que él tiene K años, además los conjuntos F y G son tales que... Bien, aquí, recuerda, esta expresión que tenemos, la que acabo de marcar de azul, significa cardinal del conjunto potencia del conjunto potencia, ¿no? Que sería 2 elevado a la 2 del cardinal de F, ¿no? Y dice que eso es igual a 16 a la 32. 16 es 2 a la cuarta, que está elevado a 32. ¿Correcto? Entonces, diríamos que 2 elevado al cardinal de F es igual a 128. Quiere decir que el cardinal de F es igual a 7, porque 2 a la séptima es 128. ¿Correcto? Ya está. Ya tenemos la primera, el primer valor de F. Y nos dice que G posee 247 subconjuntos propios no unitarios. Entonces, vamos a hacer una línea acá.
Entonces, ¿qué significa que G posee 247 subconjuntos propios? Ya, subconjuntos propios significa que está elevado 2 a su cardinal menos 1. Esa es la teoría de subconjuntos propios. Pero también dice no unitarios. Entonces hay que quitarle la misma cantidad de elementos que van a ser los conjuntos unitarios, ¿no? La cantidad de elementos. Y por dato ese es 247. Si te das cuenta, el valor clave para este tipo de problema es que el cardinal de G es igual a 8. Porque 2 a la 8 es 256. 256 menos 9 me da 247. Listo, sabiendo eso, vamos a hallar el valor de K. Entonces esta es la segunda ecuación, vamos por la tercera. K es igual a NF, al cardinal de F que vale 7, cardinal de G que vale 8, entonces sería 56 menos 2 veces el cardinal de F que vale 7, el cardinal de G que vale 8, entonces sería menos, ahí la suma sale 15. Quiere decir que K vale 26. K son los años que tiene René. Pero la pregunta es, ¿hace cuántos años cumplió 15 años? ¿Cuándo fue quinceañero René? Por lo tanto, ¿hace cuántos años, no? K menos 15, ¿no? ¿Hace cuántos años para que tenga 15 años? Será 26 menos 15 fue hace 11 años, ¿no? Si quieres puedes plantearlo así, ¿no? ¿Hace cuántos años? O sea, menos X, él tuvo 15. ¿Qué edad tiene René actualmente? 26. 26 menos 15 es igual a X. Y es por eso que X sale 11. Listo. Y ya tienes el solucionario de la pregunta 15. Tienes que entender que muchas de las soluciones es razonado, ¿no? Bien. Pasamos al problema número 16. 16. Dice, dado que el universo son los elementos 6 y 8, pero también está en el intervalo cerrado desde menos 6 hasta 4 abierto, ¿no? Y te da dos conjuntos por comprensión. Entonces vamos a, siempre ya hemos conversado, hay que trabajarlos por extensión. Por extensión, entonces. ¿No se te hace conocido este conector? Es la condicional, ¿no? Ya está. Entonces, la condicional que dice, acuérdate que negamos la primera y se convierte en O y la segunda se queda igual. Eso quiere decir que si negamos X menor que 2, sería X mayor o igual a 2 o X mayor que 5. Y eso significa que X y X debe pertenecer al universo. Entonces A
está dado desde mayor que 2. Entonces sería mayor o igual que 2. Sería cerrado en 2 hasta abierto 4, unión con los elementos 6 y 8. Porque recuerda que A puede ser mayor o igual que 2. Ya. Ahora pasamos al conjunto B. X debe pertenecer a la intersección de los números enteros con A. ¿Qué números enteros se intersectan con el conjunto A? El 2, el 3, el 4 no porque está abierto, el 6 y el 8, ¿no? Esos son los elementos. Ya, una vez que se encontraron los elementos de X, ahora te dice que los elementos de B van a ser 9 menos X. Entonces, por extensión, 9 menos 2, 7, 9 menos 3, 6, 9 menos 6, 3 y 9 menos 8, 1. Ahí tenemos los elementos de B. Halla la suma de los elementos del conjunto de B. Respuesta. La suma de los elementos del conjunto B. Sumando 7 más 6 más 3 más 1, 17. No te olvides entonces de este conector de la condicional. Pregunta número 17. Tengo dos conjuntos A y B y se cumple ¿qué? El cardinal de A más el cardinal de B es 16. Acá recuerda que esto es el conjunto potencia. Y es el conjunto potencia de la unión. Entonces vamos a traducir. Sería 2 elevado al cardinal de la unión es igual a 4096. 4096 es lo mismo que decir 2 a la doceava. Eso significa que la unión tiene 12 elementos. ¿Ya? Y no todos sabemos por propiedad, ¿no? Por propiedad sabemos que la unión siempre va a ser al cardinal de A más el cardinal de B menos la intersección de estos dos conjuntos, ¿correcto? Eso quiere decir que los elementos que se intersectan en B, ¿cuántos van a ser? Los elementos que se intersectan será 16 menos 12, 4. Hay 4 elementos que se intersectan. Ya. Acá creo que sí vamos a utilizar la propiedad del complemento. ¿Ya? Complemento. Entonces, gracias al complemento que está fuera del corchete, ¿qué vamos a decir de...? Vamos a decir que es igual, que nos espere un ratito la intersección. Vamos a decir que es igual a A unión B. Se va, complemento con complemento se va. Esta unión ahora va a ser intersección. Complemento con complemento se va y me queda A intersección B. Ya está. Acá podemos hacer por leyes de álgebra booleana, se parece a la ley de absorción. Podríamos decir que A unión B intersección A es A. A, copiamos, intersección B. Y si te das cuenta, ¿cuál es el cardinal de A intersección B que hemos encontrado? 4. Eso quiere decir que E vale 4. Y si E vale 4, la pregunta es, ¿cuántos subconjuntos propios tiene E? Recuerda, subconjuntos propios. Teoría, 2 elevado al cardinal de E menos 1. Siempre que sea propios, le vas a restar menos 1. 2 a la cuarta menos 1, la respuesta es 15. Entonces ahí tienes el problema número 17. Ahí está. Ahora pasamos
al problema número 18, que es el último de esta práctica de teoría de conjuntos. Ya está. Mira, le dice a Lisette, me fui de vacaciones de días por todo el Perú. Y se sabe que M es todo ese conjunto por comprensión. Y te dice que esos D días equivale al exceso del conjunto potencia del cardinal con respecto a la suma de los elementos de M. ¿Cuántos días estuvo de vacaciones, Miriam? Bien. Vamos a hacer primero M, ¿ya? Por extensión, a ver. ¿Cómo sería? Por extensión, recuerda. Ya, los elementos de M va a ser x al cuadrado menos 5. Pero vamos a resolver lo que está entre corchetes. Hemos dicho que la condicional se convierte en O y que esta cambia. Y al cambiar se vuelve x menores que menos 3 y que esta se mantiene. Ya. Pero si te das cuenta, fuera del corchete hay una negación. Y por culpa de esa negación todo cambia, ¿no? Entonces sería x al cuadrado menos 5 tal que, por culpa de esta negación, repito, ¿ya? Negación de x menor que menos 3 sería x mayor o igual que menos 3 y x menor que 5, ¿correcto? Y dice que estos dos valores pertenecen a los números enteros. Entonces, rápidamente, ¿qué valor toma x si es mayor o igual que menos 3? Menos 3, menos 2, menos 1, 0 y menor que 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto? Menor que 5, entonces no toma el 5. Listo, ahí están los elementos de x. Ahora recién vas a hallar los elementos de m. Recuerda que los elementos de m son x al cuadrado menos 5. Empezamos. Cuando x vale menos 3, 4. Cuando x vale menos 2, menos 1. Cuando x vale menos 1, menos 4. Cuando x vale 0, menos 5. Cuando x vale 1, ya sacamos. Cuando x vale 2 ya está, es lo mismo. X vale 3 se repite. Cuando x vale 4 sale 11. Eso significa que m tiene 5 elementos. Ya está. Entonces D es igual, respuesta. D es igual, dice, al exceso del cardinal de este conjunto potencia con la suma de los elementos de M. Ya, el cardinal entonces del conjunto potencia de M, 1, 2, 3, 4, 5 sería 2 a la quinta menos la suma de los elementos. 4 con menos 4 se va y menos 6 más 11 saldría 5, ¿no? A ver, menos 6 más 11, 5. Por lo tanto, los días que Miriam se fue de vacaciones será 32 menos 5, 27. ¿No? Muy bien. Espero que la solución te pueda ayudar en las dudas que tengas.